Bien, seré algo breve con lo que voy a contarte ahora. Primero, yo no soy una persona que, digamos, se la pase hablando con todos a cualquier momento y en cualquier lugar. Eso no quiere decir que sea una persona asocial, y mucho menos antisocial. Solo tengo mis momentos para compartir mis cosas, aunque me cueste hacerlo. Antes de contarte mi pequeño secreto, tengo que ponerte un poco en contexto. Yo vivo lejos de la ciudad, a un par de horas si voy en bus. Obviamente siempre trato de tomar el tren, así llego en menos de 30 minutos. Y lo bueno es que hace poco me mudé y tengo una de las estaciones cerca. Pero sí es un poco incómodo, la verdad, por la cantidad de gente que sube a un mismo vagón. Aunque en estos tiempos de pandemia está un poco regulada esa parte. Un fin de semana decidí ir al centro para comprar algunas cosas que me hacían falta. Me fui temprano, ya que quería regresar a tiempo para ver mi serie favorita. Y bueno, ahí estaba yo, preparándome para salir. Y como de costumbre, me miro al espejo para levantarme el ánimo, echándome unos buenos piropos. Antes de dirigirme a la puerta para salir, noto algo extraño en una esquina del espejo. Era una pequeña mancha, por lo que decidí pasar de ella. Me puse mi mascarilla y caminé hasta la estación. Llego y me uno a la extensa fila de personas que esperan para entrar. Mientras estoy ahí, en aquel día tan nublado, un señor se me acerca ofreciéndome un oso de peluche. Le rechacé incluso antes de que terminara de hablarme. La verdad es que no me agradan las personas que... Y ahí estaba yo, sentado en un asiento de aquel vagón, mientras veía personas pasar de un lado a otro, subiendo y bajando. La verdad, siempre me ha gustado ser muy buen observador. Cuando llegué a mi destino, veo a una niña que se le cae una muñeca que llevaba muy mal puesta en su mochila. Nadie se fijó en eso, supongo que es por lo ocupada que anda la gente hoy en día, o porque la mascarilla no deja ver muy bien. Yo no pude tomar aquella muñeca para devolvérselo a la niña. No tuve el valor de hacerlo. Además, no se vería muy bien que una persona adulta como yo hable con una niña desconocida. ¿O sí? Caminando por la calle, me encontré con un señor que vendía espejos y decidí mirar algunos por si me animaba a reemplazar el que... Compré un par de frutas y regresé a casa. Recuerdo que casi me cortó los pies al entrar. Y como ya era de noche, me fui a dormir y dejé los quehaceres para mañana.